Hoy os traemos 12 consejos para tener una derecha ganadora. En primer lugar, pegar a la altura del pecho. Es muy importante tener un punto de impacto por encima de la altura de la cadera. Toda esta zona sería la zona óptima. Entre la cadera y los hombros será el punto en el que mejor aprovecharemos nuestra derecha. Podríamos llegar incluso a golpear a la altura de los hombros. Por lo tanto, la altura en la que nos debemos de mover para tener una buena derecha será entre los hombros y la cadera, siendo la altura ideal a la altura del pecho. Según las características técnicas de cada persona, esta altura podría variar. Lo que os recomendamos es que vuestra derecha se mueva en este rango. ¿Por qué a la altura del pecho? A la altura del pecho tendremos mucha fuerza y estabilidad. Podremos golpear aquí y empujar con fuerza. Si nos piden hacer fuerza para empujar un objeto pesado, no pensamos en tirar de aquí arriba o de aquí abajo. Siempre lo haríamos aquí. Lo mismo que si alguien le va a pegar a otra persona. Si tiene el brazo aquí o aquí no me asusta, pero si carga aquí ya me asusta más. Sería un poco la misma idea. Además, si tomamos la altura de la red, que sería esta altura más o menos, como referencia, intentaremos siempre golpear por encima de la red. En segundo lugar, fuerza de piernas. Pese a la creencia común de que la fuerza en el tenis viene del brazo, tenemos que entender muy claro que la fuerza en el tenis viene desde las piernas. De aquí para abajo crearemos fuerza y de aquí para arriba crearemos velocidad. Es muy importante entender esto. El mayor cambio que puedes crear en tu derecha es empezar a generar fuerza desde el suelo. Utilizar el suelo como un apoyo en el que generar. Si utilizas las piernas para hacer fuerza desde el suelo, tendrás una derecha mucho más parecida a la de un profesional, donde usarás todo el cuerpo e imprimirás mucho más peso, control y potencia a la bola. En tercer lugar, meter cadera. Es muy común ver derechas en donde la cadera se nos queda detrás. Si usamos bien la fuerza de piernas, como comentábamos en el punto anterior, al golpear estaremos pasando la cadera. Este será un claro signo de que no solo estamos usando bien el peso del cuerpo, imprimiendo fuerza a la bola desde abajo, sino que estaremos rotando muy bien. La cadera es el enlace entre la fuerza que haremos con el tren inferior y la velocidad que imprimiremos rotando arriba. Si la cadera falla, rompemos la cadena. Al meter la cadera, estaremos transfiriendo este peso desde abajo hacia adelante y se irá con la bola. Si la cadera se queda atrás, nos quedaremos con el peso y la bola saldrá con velocidad, pero no le llegará al rival y le empujará la raqueta. Es muy importante entender este gesto, pegar y meter la cadera. Para ello es importante, fijaros en el tobillo, este gesto. Lo estoy haciendo muy sencillo, pero al acabar ahí lo que haremos es permitir meter la cadera. Si simplemente meto la cadera y dejo el pie abajo, no soy capaz de girar bien la cadera. Tendría que permitir esta rotación. Cuarto punto, girar los hombros. Como hablábamos hasta ahora, generaremos fuerza abajo y arriba crearemos velocidad. ¿Cómo creamos velocidad? Con fuerza de rotación. Del mismo modo que si yo dejo la cadera detrás, no transfiero el peso del cuerpo hacia la bola, si yo no giro los hombros no creo velocidad. Simplemente estaría aquí, con la mano, dando efecto. Si yo giro los hombros y al pegar giro bien arriba, le imprimo esa velocidad a la bola y todo el peso que sale de abajo se va con la bola. Es muy importante entender esta rotación. Cuanto más rápido gire, más rápido se irá la bola. Un jugador profesional que lo hace de una manera increíble es Carlos Alcaraz. Si os fijáis en lo bien que rota, la bola sale a una velocidad descomunal gracias en parte a la rotación de sus hombros, a lo bien que acelera ese giro. Para entender este movimiento podemos pensar en un tornillo. Nos enroscamos y salimos. Esta fuerza de rotación la tenemos que entender como un continuo. Es igual de importante saber ir hacia atrás y acelerar para salir que entender que si nos quedamos atrás parados no vamos a generar la fuerza del mismo modo. Por lo tanto, si vamos despacio hacia atrás y después aceleramos la salida con los hombros, crearemos una inercia incluso en el momento en que nos estamos yendo hacia detrás. Si, por ejemplo, giro rápido hacia atrás y quiero salir rápido hacia adelante, me costará mucho y no será efectivo. Lo
Lo ideal es entender el gesto como una goma, como si estuviéramos tirando de una goma hacia atrás. Tiro de la goma hacia atrás, me está haciendo tensión hacia adelante. Cuando llega el momento de salir, dejo que la goma me tire. Si pensamos en este gesto de una goma para golpear, entenderemos muy bien la forma más eficiente de hacer el movimiento. Goma hacia atrás y salgo hacia adelante. Mantener el brazo izquierdo arriba. Si golpeo la bola y en el momento de golpear mi brazo izquierdo está por aquí, yo descompensaré los hombros. En cambio, si en el momento de golpear yo busco tener el brazo izquierdo por esta zona, tendré los dos hombros igual de nivelados, no será como si estoy aquí, y me permitirá pegar a la bola y mantenerme erguido. A su vez, si al llevar atrás acompaño con el brazo izquierdo, me quedo ahí y después de pegar mantengo arriba, contribuyo a una buena rotación de hombros, lo que hablábamos en el punto anterior. En este vídeo te presentamos puntos claves que te ayudarán a mejorar tu derecha. Te recomiendo ver este vídeo en el que analizamos los principales errores en el golpe de derecha. Sexto punto, hacer fuerza con el pecho. Es importante entender este gesto. Es uno de los gestos en los que podemos hacer más fuerza de todo el cuerpo. Jofre Porta, un entrenador de Mallorca, dice que después de la mandíbula es el punto en el que más fuerza podemos hacer. Y le habla a sus jugadores de utilizar esta contracción en la derecha. Os voy a explicar cómo aplicarlo. En este gesto, en el que cerramos los brazos a la hora de golpear, voy a intentar que se vea bien, aquí, es un gesto que podemos ver en todos los tenistas. A la hora de golpear no hacen este gesto directamente, pero lo que sí que están usando es toda esta contracción. A la hora de golpear, cierran el pecho, buscan este gesto. Es por eso que se ve muchas veces este brazo izquierdo. Como comentábamos en uno de los vídeos anteriores, que os dejamos por aquí, de qué hacen los tenistas profesionales en su saque, vemos que prácticamente todos los tenistas, seguramente hay alguno que no, pero no lo encontramos, después de golpear en el saque, mantienen el brazo izquierdo por esta zona. Es por lo mismo, porque están utilizando la contracción en el pecho para generar fuerza. Es muy importante entender que en este gesto debemos de utilizar los dos brazos por igual. No estamos buscando que la derecha sea una contracción aquí. En caso de solo usar la mano derecha, estaremos haciendo fuerza aquí. Pero al no usar el brazo izquierdo, no estaremos utilizando realmente la contracción de pecho que nos ayudará a generar fuerza, sobre todo en bolas que vienen despacio y en las que tenemos que imprimir potencia. Ahí utilizaríamos muy bien las piernas y además esa contracción de pecho. Es importante que al buscar esta contracción no se crucen los brazos. Aquí no ganaríamos nada. Séptimo punto, soltar el aire al golpear. Como hablábamos en el punto anterior de generar fuerza en el pecho, esa contracción, si la hacemos bien y nos soltamos de verdad, implicará que soltemos aire. Muchas veces los gritos de los tenistas no son por molestar al rival o por ser tenista, sino que esa contracción y esa explosión contra la bola, al ser tan fuerte y tan de verdad, libera aire. Y este aire es este grito. Por eso muchas veces no son gritos, simplemente sino son más un Es por esto porque estamos contrayendo y sale el aire. Está demostrado que esta contracción y dejar salir el aire aumenta la potencia. Entonces, no tengas miedo de soltar el aire y liberar esa tensión. Ayudará a tu derecha. No frenar la raqueta. Del mismo modo que hablábamos en la rotación de hombros, buscamos llevar inercia. En el momento en que llevamos la raqueta atrás ya estamos iniciando el movimiento hacia adelante. Quiero decir con esto, si la raqueta ya se está moviendo y yo la freno y luego salgo, estoy generando toda la fuerza desde aquí, en parado. En cambio, si yo voy tirando de esa goma de la que hablamos en los hombros, desde abajo, y después salgo hacia adelante, estoy creando un semicírculo en el aire que ya me ayuda a generar velocidad. Te animo a que pruebes un par de derechas saliendo desde abajo en parado y después que pruebes a ir abriendo y lanzando. Para mejorar tu derecha te recomiendo que pienses si en algún momento paras la raqueta o si no tienes un movimiento continuo. Lo ideal es que llegues atrás y que en el momento antes de salir sea cuando aceleres. Es por ello que tenemos que tener muy claro que una vez que la raqueta inicia su movimiento, no la podemos parar. Si la frenamos, tenemos que volver a arrancar. Algo que no haríamos con el coche, no lo hagamos con la raqueta.
Peso del cuerpo al golpear. Es muy importante entender el golpe de derecha como un golpe 100% con todo el cuerpo. Cada parte del golpe es importante. Algo que nos ayuda a sentir el golpe como un todo es el peso del cuerpo. De forma natural, cuando recibimos la pelota, tendemos a que nuestra inercia y nuestro peso del cuerpo se vaya hacia atrás. Si somos capaces, con nuestros pies, con nuestra cadera, con nuestra rotación, de imprimirle nuestro peso del cuerpo a la bola y que nuestra inercia vaya con la bola, al rival le llegará una pelota que le empujará la raqueta y nos permitirá además ganar control y potencia. A su vez estaremos usando todo el cuerpo para imprimirle potencia a la pelota. Follow through. Es una sensación, por lo que no es algo fácil de medir. Te recomiendo que si haces golpes de derecha y te puedes grabar desde un lateral, verás si estás golpeando y recogiendo o golpeando y siguiendo a la bola. Lo vas a ver sobre todo si llegas a estar más o menos con el brazo aquí estirado. Pero la idea es pegar y acompañar a la bola, no pegar y recoger. De forma natural solemos pegar y recoger. Intenta forzar un poquito más, alargar el golpe un poco para ser capaz de seguir bien a la pelota. Un truco para conseguir esto es pensar en golpear con el hombro un poco adelantado. Si cuando golpeo sigo bien con el hombro, lo tendré mucho más fácil. Es un buen indicador y además nos ayudará a trabajar bien la fuerza de rotación y a seguir bien la bola. Acelerar con el antebrazo. Como llevamos comentando en todo el vídeo, la fuerza la generamos abajo y la velocidad arriba. Teníamos que cambiar la mano por el codo. Este gesto. Si yo golpeo aquí y cierro, la bola irá hacia abajo. Pero sí que hay que entender esta aceleración. ¿Qué ganaremos acelerando con el antebrazo? Ganaremos más velocidad y por lo tanto más efecto, más control. La clave es buscar una aceleración en este movimiento. Pasar la mano por encima de la bola. Es importante que nuestra mano pase por encima de la bola. Una vez golpeamos a la bola por detrás, lo ideal es seguir subiendo en diagonal. Para así conseguir que la bola siga subiendo y gire. Si la bola gira, acabará cayendo antes. Entonces podemos tirar largo y alto sin miedo a que la bola se nos vaya. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el canal.